A continuación, realizaremos un análisis exhaustivo del documento Rehabilitation and Return to Play Following Achilles Tendon Repair, a cargo de José Pineda y Jaime Venegas. El artículo fue publicado en 2017 en la revista Operative Technique in Sport Medicine, volumen 25, número 3, por el autor Kevin Sewan, del Departamento de Ortopedia, Centro Médico de la Universidad Rush, Chicago. Tal como dice el título, este artículo hace énfasis en un protocolo de rehabilitación para el reintegro de la actividad deportiva de personas con ruptura total del tendón de Aquiles. Es por esto que es relevante saber el protagonismo que tiene el tendón de Aquiles o tendón calcáneo en la mecánica de la articulación del tobillo, puesto que este tiene una longitud aproximada de 15 centímetros, llegando a ser el tendón más prominente del cuerpo. Esta estructura es la inserción de los músculos gastrocnemios y sóleos. Es ahí de donde proviene el nombre de tríceps sural. Estos músculos corresponden al compartimiento posterior y superficial de la pierna, el cual se va a insertar en el tubérculo posterior del calcáneo, y en esa región es envuelto por las bursas superficial y retrocalcáneas, muy cerca de la inserción del tendón. El mecanismo de lesión del tendón calcáneo usualmente se da cuando éste se expone a una rápida y extrema contracción excéntrica, produciendo una sobrecarga generando una rotación interna, provocando así que las fibras posteriores se distiendan, conllevando un proceso traumático, el cual tiene una incidencia de 6 a 37 rupturas cada 100.000 personas. Es de suma importancia señalar que existen dos tratamientos principales, los cuales son el quirúrgico y el no quirúrgico. Los autores señalan que el primero trae una mejor recuperación de personas jóvenes y atletas. Sin embargo, el tiempo de recuperación depende de la disciplina ejercida por la persona, mientras que en el tratamiento no quirúrgico presenta diferentes preocupaciones como las re-roturas. Los autores dan a conocer un protocolo de rehabilitación progresiva de 5 fases, desde la semana 0, donde la persona es sometida a la reconstrucción del tendón a través de cirugía, hasta la semana 52, en donde el paciente ya debería estar de vuelta a sus actividades deportivas. Cada fase presenta un objetivo específico y tiempo de duración aproximado. La fase 1, fase de protección, la cual tiene una duración de 2 semanas, tiene como objetivo principal permitir la correcta cicatrización de los objetivos afectados, además del manejo del dolor, la inflamación, y además se recomienda no soportar peso. La fase 2, inicio de carga de peso y rango articular. Inicia a partir de la segunda semana con el objetivo de lograr el soporte de peso según la tolerancia del paciente, además de iniciar ejercicios de ROM pasivo, ejercidos por el terapeuta. Cabe destacar que los pacientes en esta fase no deben realizar flexión dorsal o dorsiflexión para evitar el alargamiento del tendón. En esta fase, además, se retira la férula para colocar una bota de 3 cuñas. En la fase 3, en la fase de fortalecimiento o aumento de ROM. El énfasis en esta fase es lograr un ROM pasivo y activo completo, además de iniciar ejercicios de fortalecimiento de la zona afectada y estiramiento de isquiotibiales. La fase 4, o eliminación de la bota, en esta fase el objetivo es progresar en los ejercicios de estiramiento, mantención del ROM completo y fortalecimiento con ejercicios concéntricos en los 4 planos de movimiento. En la fase 5, o soporte de peso de bajo efecto, en la semana 11 comienzan los ejercicios de soporte de peso de forma progresiva, además de comenzar a realizar ejercicios excéntricos en los 4 planos de movimiento. La fase 6, o soporte de peso de alto impacto, en esta fase se comienzan los ejercicios aeróbicos de alta intensidad, como lo son correr o trotar. Estos se realizan de forma incremental con respecto a la intensidad y el tiempo. Además, los ejercicios de tipo excéntrico se tienen que seguir realizando. La fase 7 y la última, denominada actividades específicas para el regreso del deporte, ya han pasado 4 meses desde la intervención quirúrgica en esta fase. Se comienza con el reintegro deportivo a alta intensidad con un énfasis en los estabilizadores dinámicos de tobillo. Esta fase es la de mayor duración,
puesto que va a depender de múltiples factores como el tipo del deporte, la simetría y la prevención de compensaciones. El return to play va a depender del deporte específico e incluso del nivel de competencia. Además, se hace una diferenciación importante con respecto al tipo de deporte, donde los que requieran flexión plantar repentina o rápida, como el fútbol, fútbol americano, básquetbol y voleibol, requerirán un mínimo de 6 meses de rehabilitación, pero más habitualmente 9 meses, mientras que los deportes sin contacto típicamente requerirán 6 meses. Además, existen varios factores a considerar como el nivel de competencia, los contratos, el lugar de la temporada y los registros del equipo, los cuales van a tomar importancia al momento de dar permiso para volver a realizar el deporte. Además del deporte específico, también toma efecto el nivel de competición del deportista, donde la población general tiene un reintegro deportivo del 77% versus un 70% de los deportistas de alto rendimiento, además de tener una diferencia promedio de 6 meses versus 12 meses a nivel profesional. Los ejemplos dados de deportistas de la NFL y de la NBA, en donde el porcentaje de reintegro a la actividad es similar, siendo 72,5% y 70,8% respectivamente. A todo lo anterior, se le suma una disminución tanto en el tiempo de juego como en el rendimiento, determinado estadísticamente después del regreso. Como conclusión, después de la rotura del tendón de Aquiles, no necesariamente permitirá volver a los niveles anteriores de rendimiento después del return to play, independientemente del nivel inicial de competencia. Otros de los aspectos relevantes en este tipo de lesiones son los factores de riesgo que pueden conllevar a esta lesión o a su proceso de rehabilitación. Algunos ejemplos de estos son la edad, el índice de masa muscular o corporal y el tabaquismo. Con respecto al sexo, hay resultados contradictorios por parte de las diversas investigaciones. Por otro lado, existen efectos a nivel de la técnica quirúrgica utilizada y el protocolo de rehabilitación. La preferencia quirúrgica del autor es un enfoque abierto y limitado, para maximizar la confianza en la fuerza de la reparación quirúrgica, pero al mismo tiempo reducir la probabilidad de una complicación de la herida, además de preferir una restricción de carga de peso temprana, comparado con otros autores que priorizan la carga de peso temprana. Otro efecto es la reparación temprana del tendón y la rehabilitación funcional temprana, los cuales muestran mejores resultados, mejores tiempos del return to play y previenen el alargamiento del tendón. Algunas de las conclusiones más relevantes de este documento son que a través de la cirugía se observan mejores resultados en un menor tiempo. Además de esto, la rehabilitación funcional temprana es un rol fundamental en dicho proceso. Algunas de las maniobras ejercidas son ejercicios de rango articular, inicio de carga de peso, prevención del alargamiento del tendón. Sumado a lo anterior, la tasa de return to play luego de la reparación de los tejidos afectados por este traumatismo sigue siendo una de las más bajas en comparación con otros procedimientos ortopédicos. Además, por parte del deportista existe una dificultad para recobrar su nivel deportivo previo a la lesión, debido a que las demandas del tendón son en diferentes planos de movimiento. Y por último, en cuanto a los tratamientos complementarios, hay incertidumbre, por lo cual se recomienda y necesita mayor investigación sobre el tema. El análisis crítico. Para realizar un análisis crítico del presente documento, es importante reconocer que este documento se diferencia a los que usualmente hemos leído a lo largo de la carrera, ya que es una actualización de protocolo de intervención. Sabiendo lo anteriormente nombrado, hay que conocer qué valoremos. En primer lugar, en la introducción se analizarán 4 aspectos, los cuales son el contexto, la necesidad, la tarea y el objetivo de este paper. En cuanto al contexto, podemos decir que tiene sustento en la incidencia del traumatismo y los protocolos de rehabilitación investigados, lo cual contextualiza al lector de manera rápida. Por otra parte, la necesidad se basa en el conflicto científico de los métodos quirúrgicos y no quirúrgicos. En cuanto a la tarea, se describe como la propuesta de protocolo de rehabilitación postquirúrgica. Sin embargo, el objetivo de este documento no es específico, por lo que nos lleva a especular cuál es el fin de este paper.
Otros aspectos a analizar es la metodología del artículo, la cual se centra en pacientes jóvenes, activos y atléticos, los cuales se les recomienda un protocolo de rehabilitación progresiva de 7 semanas. Existe un protocolo de intervención, pero no se emplea como tal a un número determinado de pacientes. No existe una evaluación ni una comparación del método ni de pacientes. Los resultados estadísticos en este caso no existen, puesto que el documento no presenta una metodología práctica y un estudio detallado de estos. Por otra parte, solo existe una pequeña discusión sobre dos temas: los factores demográficos en base al sexo y la carga de peso precoz, donde el autor se contrapone a diferentes papers publicados anteriormente. En cuanto a la congruencia de este paper, al no tener un objetivo, se distorsiona a lo que quiere llegar, por lo que no se aprecia la congruencia entre el objetivo, el resultado y la conclusión. Sumado a lo anterior y reiterando, al no tener un objetivo claro, la conclusión expuesta no responde al 100%. Para finalizar, y tras hacer el análisis crítico del paper, nos hemos podido dar cuenta que más allá de ser un artículo de investigación denominado por el mismo autor, lo que nos entrega es una experiencia clínica, la cual acoge trabajos de tipo casuístico que representan la amplia experiencia de sus autores sobre rehabilitación y vuelta al juego después de la reparación del tendón de Aquiles. Si bien este tipo de investigaciones no proporcionan un conocimiento nuevo, sí reactualizan y contribuyen a enriquecer la experiencia universal sobre el tema a tratar. Asimismo, es la forma más fácil para que las personas del área de la salud se mantengan informados sobre los últimos avances y desarrollos no solo quirúrgicos, sino también de rehabilitación, para elegir el procedimiento adecuado y brindar a las personas un servicio de salud de alta evidencia. Sumado a lo anterior, es importante recalcar que para nuestro futuro profesional, este tipo de paper nos brinda un esquema claro de cómo llevar nuestra terapia. Esto debido a que está sustentado en gran cantidad de artículos científicos, además está publicado en una revista internacional de renombre, dándonos un respaldo el día de mañana en nuestra labor kinésica. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias por prestarnos atención. Se despide atentamente Jaime Venegas y José Tomás Pina. Muchas gracias.